Vale, vamos a dar lugar a iniciar esta segunda mesa redonda del día en esta sala, que es la prevención tromboembólica en fibrilación auricular. Vamos a disponer de 4 ponentes de sección y simplemente también la presentamos el doctor Julio Martí, que soy yo mismo del Hospital del Mar, el doctor Juan Jolaya de Valdecillas. Vamos a dar rápidamente el inicio al doctor Juan Atí para que empiece su presentación. Recordar que tenéis 15 minutos y que vamos a intentar ceñirnos al tiempo para intentar estar on time. ¿De acuerdo? Venga, cuando quieras. Bien, muchas gracias. De nuevo agradecer a las secciones por invitarme a participar en esta importante reunión, que como antes decía, yo creo que cambia un ciclo y da una nueva orientación y una nueva potencia al mundo de las arritmias en España. Estos son mis conflictos de interés. La fibrilación auricular es sin duda una de las prioridades sociosanitarias por su dimensión y por su consecuencia. Estos son los datos más recientes sobre prevalencia en España. El registro nos dice que sobre un 4% de prevalencia global, pero como era de esperar y como se observaba en otros registros, la prevalencia aumenta de forma significativa con la edad, tanto en hombres como en mujeres. Las consecuencias sociosanitarias de la fibrilación auricular se debe a esto. Es el problema del embolismo. Si no hubiera embolismo, la fibrilación auricular sería no una anécdota cardiológica, pero sí un problema de una dimensión mucho menor. Es sin duda la relación con el tromboembolismo la que da la dimensión de relevancia a esta patología. Por tanto, si es el tromboembolismo y cómo evitar el tromboembolismo, nosotros tenemos que estratificar el riesgo de esta complicación y estratificar el riesgo de las complicaciones asociadas al tratamiento que intenta prevenir el embolismo. Por tanto, diferentes scores, estos son los dos que más éxito han tenido en la literatura y en las guías, para calcular el riesgo embólico, y el score que más también éxito ha tenido para calcular el riesgo hemorrágico. En base a estas estimaciones, nosotros tomamos las decisiones en práctica clínica. ¿Cómo estamos en base a esos scores? Pues bien, esto es los datos más recientes o de los más recientes sobre estratificación de riesgo trombótico en pacientes con fibrilación auricular en España, y con un CHATS mayor o igual de 2, pues cerca del 80% de los pacientes que vemos en práctica clínica tienen ese riesgo. Más recientemente, o en otro estudio, vemos que si se analiza CHATS 2, exactamente lo mismo, pero en CHATS mayor o igual de 2, prácticamente el 94%, 95% de los pacientes que vemos en el mundo real con fibrilación auricular tienen dicho score de riesgo. Y ya esta es una publicación liderada por un grupo de atención primaria muy importante que está en prensa en la Revista Española de Cardiología, donde de nuevo en Galicia vuelve a demostrarse en diferentes niveles o utilizando diferentes scores de riesgo, CHATS-2, CHATS-BASC y Hasbled, cómo está en el mundo real, y de nuevo vuelve a coincidir. Por tanto, la gran mayoría de pacientes que vemos en el mundo real tienen un riesgo embólico relativamente elevado, mayor de 2 de CHATS o igual, o mayor o igual de 2 en CHATS-BASC, y un riesgo hemorrágico que yo creo que esta es la primera publicación de forma así sistemática que lo analiza en nuestro medio, significativamente elevado. Por lo tanto, las decisiones clínicas son muy relevantes. ¿Cómo estamos de utilización de anticoagulantes? Fundamentalmente de antivitamina K. Esto es un registro también prospectivo hecho en Galicia por un grupo muy importante de médicos de atención primaria. Esto se ha publicado hace algo más de un año en el International Journal of Cardiology, y vemos, referido a esto, de que cerca del 80%, 70 y pico % de los pacientes con fibrilación auricular que tendrían indicación de anticoagulación lo están. Al menos tienen dicho tratamiento en su esquema terapéutico. Esto ha aumentado, y además ha aumentado de forma significativa en los últimos años, probablemente en relación al debate sobre cómo utilizar la anticoagulación en la fibrilación auricular. Ese debate ha traído, uno de los aspectos positivos es poner el foco en la FA y en la organización asistencial de la fibrilación auricular e incrementar
aunque el debate es si nuevos, clásicos, pero un beneficio ha sido que se ha aumentado el número de pacientes anticoagulados y probablemente eso representa una vía hacia la optimización terapéutica. En ese sentido, ¿qué dicen las guías? Las guías europeas de fibrilación auricular, la última versión, y un poco que son las guías de nuestra sociedad y que hay una posición de la Sociedad Española de Cardiología coincidente con el espíritu y con la escritura global de las guías. Las guías hablan de esta prioridad y además las guías dicen algo muy importante. El médico que diagnostica la FA tiene la responsabilidad de plantear la anticoagulación ya. Y esto creo que es un tema muy importante. No se puede remitir sistemáticamente los pacientes a otro médico para que tome la decisión. El médico que hace el diagnóstico tiene que estratificar el riesgo embólico y hemorrágico y decidir ya la anticoagulación. Otra cosa es ya derivarlo para otra serie de análisis. Y esto lo pone de forma clara las guías y creo que es muy importante en la prevención de la complicación de la FA. Pero estas guías priorizan, tanto en pacientes nuevos como en pacientes ya conocidos, el uso de los anticoagulantes directos. Las guías lo priorizan en el año 2012 y vamos a ver cómo estamos en el mundo real. Nuestras guías priorizan los nuevos anticoagulantes. Esto es lo que ha pasado en países, algunos de nuestro entorno y otro alejado de nuestro entorno, y estas son las publicaciones que yo he encontrado más recientes. Esto es lo que ha pasado en Estados Unidos, como la utilización de antivitamina K ha caído de forma progresiva, aunque a partir del año 11, del año 12 se ha mantenido relativamente estable, y esto es lo que ha pasado en Dinamarca, donde la caída de antivitamina K se ha asociado con un incremento de los anticoagulantes directos, pero existe un continuo descenso de la utilización de antivitamina K. Esto es como estamos en nuestro entorno. Más allá de, y yo no voy a revisaros los ensayos clínicos frecuentemente necesitan su comprobación en el mundo real. Todos sabemos las limitaciones que tiene la inclusión de pacientes en ensayos clínicos y el bias que a veces puede tener la inclusión de pacientes en ensayos clínicos. De ahí la importancia de que toda nueva actitud terapéutica, con fármacos, con dispositivos, necesita conocer cómo funciona en el mundo real. Y recientemente ya se había hecho una publicación previa, pero de nuevo volvemos a ver cómo los resultados de los ensayos clínicos, y esto pasa también con los nuevos antiagregantes, y pasa con otras terapias, magnifican su beneficio en el mundo real. ¿Cuál es la explicación de por qué el beneficio observado en los registros del mundo real con las terapias que han demostrado beneficio en ensayo clínico se magnifica? Hay diversas posibilidades, pero de nuevo lo podemos ver aquí en un registro con nuevos anticoagulantes del Medicare, donde los resultados del mundo real reproducen e incluso aumentan los beneficios observados en los ensayos clínicos. El riesgo. Siempre hay que hablar beneficio y riesgo. El riesgo de sangrado, este es probablemente una de las, desde mi punto de vista, del mundo real, una de las mejores publicaciones del riesgo de sangrado asociado a nuevos anticoagulantes, y vemos que el riesgo es relativamente aceptable y tras un periodo de tiempo se mantiene en un plató, tanto en la indicación de fibrilación auricular como de embolismo venoso, tromboembolismo venoso. Esto es muy importante, la existencia de este plató, que habría que ver, esto es a 2 años, y ver en seguimientos más largos si no aparece rebote tardío o se mantiene un plató, ya que eso tendría importantes repercusiones. Y otro tema que siempre ha preocupado, a la era europea le ha preocupado, nos preocupa a todos, es la persistencia de estos anticoagulantes que tienen quizás un control menos estricto que lo que pueda tener el Sindrom. Esto se ha publicado este año en Europeis y veis cómo la persistencia, tanto en pacientes nuevos como en pacientes que se ha pasado antivitamina K a los nuevos, es incluso, al menos desde mi punto de vista, sorprendente, mayor de la esperada, porque solo un 15% de pacientes no cumplen la medicación o no persisten en la medicación durante el periodo de seguimiento, y estas son las diferentes razones por las que no se cumplen. Por tanto, en el mundo real, el sangrado, y en el mundo real el aspecto es la primera vez o de las primeras veces que se analiza en el mundo real cuál es la cumplimentación de la alternativa antivitamina K. Pues bien, con este escenario, ¿cuál es
El marco regulatorio, todos conocéis cuál es el marco regulatorio, fundamentalmente mal control, no nuevos, mal control de anticoagulación o pacientes con ictus previo. Los pacientes nuevos y buen control siguen priorizando el marco regulatorio del Ministerio, la utilización de antivitamina K y, por supuesto, la fibrilación auricular de origen valvular. Pues bien, ¿cómo estamos en España respecto al marco regulatorio? Y si el marco regulatorio dice que debe haber un control por encima del 65% en rango terapéutico, esta es una publicación que analiza este tema, y por encima del 65% en el mundo real, 54%, por tanto, habría hasta un 46% que cumpliría el marco regulatorio en base a esta publicación. El estudio Cronos, que vuelve a analizar este tema, vería que INR entre 2 y 3, hay el rango extendido, que esto puede ser criticable respecto al rango extendido, pero entre 2 y 3, y vemos en control absolutamente coincidente, 58%, por lo tanto 42% fuera del rango regulatorio. El estudio FIATE, que se publicará ahora en Medicina Clínica, incluso pone un escenario un poco peor, en que el marco regulatorio, la utilización de nuevos, afectaría más. Pero podríamos resumir en las publicaciones previas que al menos un 40% de los pacientes del mundo real cumple el marco regulatorio que nos permite el sistema público de salud de financiación de los nuevos anticoagulantes. Respecto a la publicación que antes os decía en Galicia, y esto tiene la importancia de que ha sido liderada por un grupo de médicos de atención primaria, incluso lo refiere por diferentes áreas sanitarias de nuestra comunidad autónoma, y veis que es relativamente coincidente, y en este caso incluso el mal control aumentaría un poco, 40 y pico %, de nuevo otra vez coincidente en el mundo real, que más de un 40% cumpliría el marco regulatorio. Esta diapositiva, que es de Tony Martínez Rubio, que está ahí arriba, en pacientes con ictus, esto es muy importante, es la primera vez que se analiza la calidad de la anticoagulación en pacientes con ictus, de nuevo, en pacientes con FA y ictus, con lo importante y con lo especialmente de riesgo que este subgrupo, de nuevo se vuelve a repetir. Parece que sistemáticamente se repite que más de un 40% de los pacientes cumpliría el marco regulatorio de utilización de nuevos anticoagulantes. Nosotros podríamos predecir de alguna forma en pacientes nuevos, o no en pacientes nuevos, también en pacientes ya anticoagulados, aquellos en los que es poco probable que logres buen control. Hay diferentes scores, incluso nuestro grupo ha validado recientemente este score, y es un score que intenta predecir en qué pacientes no es esperable que puedas obtener buen control con antivitamina K. Es una posibilidad de utilización, y esto podría intentar romper el marco regulatorio actual para incluir a pacientes nuevos en donde es poco probable que los antivitamina K logren un buen control. Creo que sería un buen argumento para romper el marco regulatorio actual y capturar a pacientes nuevos, que es muy poco probable que tengan buen control, para intentar financiar en ellos también la utilización de estos anticoagulantes directos. La cuestión económica subyace en mucho de este debate. Esto sería lo bruto, pero lo bruto hay que trasladarlo al mundo real, a lo coste eficaz. Yo tuve la oportunidad de liderar un grupo que analizó por primera vez en España la coste-efectividad de un fármaco de esta familia, de dabigatran, frente a warfarina, y vemos que en España, en los costes de nuestro sistema, es coste eficaz, especialmente en subgrupos de riesgo y en subgrupos, ya no digamos con mal control de antivitamina K, o en subgrupos de especial alto riesgo, por un lado, de embolismo, como especial alto riesgo de hemorragia, pero fundamentalmente refuerza la utilización de estos fármacos. Y esta diapositiva recoge pues diferentes publicaciones en donde se analiza coste-efectividad con prácticamente todos. En España se publicará en breve para otro nuevo anticoagulante, el escenario español, por tanto, es coste-efectivo. ¿Cómo está? Ya veíamos cómo estaba en Estados Unidos y Dinamarca, cómo está la evolución en Europa y en Estados Unidos. Vemos que en Estados Unidos, que es la información que disponemos, nuevos anticoagulantes hace un año era el 40%, en Alemania hace un año nuevos anticoagulantes era cerca de un 50%, está ya en Alemania mitad y mitad, que es lo que sucedía también en otros países, sobre todo del norte de Europa. ¿Cómo está en España? Esta es la última información
que dispone IMS y que me han pasado, en donde veis que en febrero del 2015 en España representan el 18% del total de anticoagulados, estos nuevos anticoagulantes. José Ramón, último minuto, por favor. Claras diferencias por comunidades autónomas. ¿Y qué hace la Sociedad Española de Cardiología en esto? Pues ha organizado con la SENFIC cómo debe organizarse, una referencia de organización del proceso asistencial de la FA. Ha puesto en marcha Incardio, que verá la luz en breve, se publicará en la revista española de cardio, en la europea de cardio, de indicadores de calidad, de resultados en salud. Ha hecho una alianza con la Sociedad Española de Neurología para optimizar el uso de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular primaria o secundaria tras un ictus. Y, por tanto, desde mi punto de vista, y ya son las dos últimas diapositivas, prioridades. La primera, organizar el proceso asistencial en cada área sanitaria. ¿Quién debe ver al paciente en cada momento? Y ya, finalmente, al hilo de esa priorización, intentar optimizar y trasladar al mundo real la evidencia científica disponible. Muchas gracias. Muchas gracias por ceñirte al tiempo. Yo creo que es importante que nos ciñamos para un poco respetar a todos los ponentes. Vamos a dar paso a Juan Gabriel Martínez. Me hace especialmente ilusión porque él es del comité local y un poco nos ha invitado a todos a esta primera reunión conjunta. Y vamos a ver, una vez que sabemos un poco la situación real de la anticoagulación en España, vamos a ver qué pasa con el tema de la cardioversión. Adelante, Juan Gabriel. ¿Le pueden ayudar, por favor? Sí. Un problema que no se abre, ¿no? Sí. Después tenemos la pausa café y buenos comernos 5 minutos más, ¿vale? Sí. La tengo aquí, ¿no? ¿Quieres que hagamos un switch por otro ponente? Claro, yo creo que... ¿Hacemos un switch por otro ponente y lo cambiamos luego? Hay que cargarle igual esto. ¿Pero se puede cargar de arriba o no? Ahí está. Listo. Bien, buenos días a todos. Perdón por los problemas técnicos. Yo les voy a hablar en el caso concreto de cardioversión con los nuevos anticoagulantes orales. La cardioversión hace ya más de 50 años que se empezó a utilizar en el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular. Prácticamente nació justo casi con mi nacimiento y bueno, hoy se han convertido en el estándar de tratamiento para este tipo de pacientes. Y ya empezaron a haber trabajos en la década de los 90 en los que se recomendaba el uso de anticoagulantes en este tipo de pacientes. De esa forma, las guías que publicó la Sociedad Europea de Cardiología, las guías, me refiero a las de tratamiento de fibrilación auricular en el año 2010, ya recogen que los pacientes a los que van a ser sometidos a cardioversión eléctrica deben de recibir anticoagulación al menos 3 semanas antes y 4 semanas después de la cardioversión. Aquellas fibrilaciones auriculares mayor de 48 horas. Todos estos plazos de tiempo, como todos ustedes saben, están basados en trabajos, digamos, no multicéntricos, no randomizados, etcétera. Son tiempos empíricos, porque hay trabajos que demuestran que incluso fibrilaciones auriculares por debajo de 48 horas pueden ser embolígenas. Pero bueno, no es el tema de la ponencia.
Poco después, aunque el relay había salido un poquito antes de las guías, no fue incluido, pero empezaron a salir los trabajos de todos los resultados de anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular. Entonces, el relay, luego salió el Rocket, salió el Aristotle y más recientemente salió el Engage. Es decir, ya sabemos que los nuevos anticoagulantes son eficaces en prevenir los fenómenos tromboembólicos en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Pero ¿qué ocurre con la cardioversión? Pues los datos que se extrajeron de la población del relay que fueron sometidos a cardioversión, como ven, son 600 y pico pacientes en cada uno de los brazos de tratamiento con 110, con 150 de dabigatran o con warfarina. Los resultados en cuanto a complicaciones tromboembólicas es que no mostraron ninguna diferencia significativa. Es decir, el hacer una cardioversión con dabigatran no tenía ninguna complicación y era igual de eficaz que hacerla con la forma clásica que era warfarina. Sí que es cierto que en los grupos en los que el paciente estaba tomando dabigatran, el porcentaje de pacientes a los que se le hizo una eco transesofágica, pues para estar seguros de que no había ningún trombo intracavitario, era mayor que en los pacientes que tomaban warfarina. De esa forma, en el update que hubo de las guías europeas que hemos visto antes, que eran del 2010, hubo un update en el 2012 y en ese update ya se incluía que estuviesen anticoagulados bien con antivitamina K o bien con dabigatran a expensas de los resultados que habían obtenido en esa subpoblación del relay. ¿Qué ocurre con los demás ensayos que hemos visto de tratamiento de NACOS en fibrilación auricular? Pues se hicieron también subestudios para ver qué había ocurrido con los pacientes que habían sido sometidos a cardioversión. En el caso del Rocket, ahí tenemos 143 cardioversiones eléctricas y 142 farmacológicas y bueno, pues también nos encontramos con que el porcentaje de complicaciones o de fenómenos hemorrágicos es el mismo utilizando rivaroxaban que utilizando warfarina, bien por intención de tratar o bien los pacientes que realmente estaban tomando el fármaco en ese momento. Con respecto al apixaban, pues lo mismo, es decir, aunque los pacientes también habían 412 cardioversiones en el brazo de la warfarina y 331 apixaban, tampoco demostraron diferencias entre tanto de eficacia como de problemas de complicaciones hemorrágicas o muerte, utilizásemos un anticoagulante u otro. Sí que es cierto, en este estudio también recogen el porcentaje de transesofágicos y es bastante similar en este caso en los que se hicieron en la rama de la warfarina y la rama del apixaban, aunque es un poquito mayor. Las últimas, no guías, sino una guía práctica del manejo de nuevos anticoagulantes en fibrilación auricular que publicó en el 2013 la Sociedad Europea, no nos aclaran nada sobre los anticoagulantes en la cardioversión eléctrica, simplemente nos dicen que bueno, tenemos que estar seguros si utilizamos los nuevos anticoagulantes, como no tenemos un análisis que nos diga si el paciente está efectivamente bien anticoagulado o no en el momento de la cardioversión, tenemos que insistir en si realmente está tomando la medicación, pero no hace ninguna recomendación sobre su uso o no. ¿Qué ocurre con el resto de las sociedades científicas? Pues bien, las guías que se publicaron recientemente, americanas, del manejo de la fibrilación auricular, dicen que bueno, como clase 1 siguen optando por los antivitamina K y como clase 2A optan por los nuevos anticoagulantes, también 3 semanas y 4 después de la cardioversión. Las guías de la Sociedad Canadiense ya prácticamente no hablan de uno u otro porque los han asimilado prácticamente desde el principio y bueno, simplemente dicen que hay que anticoagular con anticoagulantes orales, sea antivitamina K o nuevos anticoagulantes, incluso especifican que estos sean de forma preferente en los pacientes a los que les vamos a hacer cardioversión eléctrica. Estos son, como hemos visto, las guías y las recomendaciones basadas pues, en ciertos subestudios de los ensayos clínicos de los nuevos anticoagulantes. ¿Qué ocurre en las experiencias de los hospitales, en la experiencia clínica? ¿Qué ocurre? Pues mire, estos son trabajos publicados también recientemente, en concreto con muy poquitos pacientes, pocos solamente son 53, la gran mayoría de ellos con un CHAS en torno a 1 o mayor, y bueno, pues se utilizaron, perdón, que digo muy rápido,
Se utilizaron prácticamente la mitad dabigatran y la otra mitad rivaroxaban y bueno, pues no tuvieron ningún tipo de complicación al hacer la cardioversión. Este es otro estudio, también un estudio canadiense, con más volumen de pacientes a los que se le hace cardioversión, 400 y pico vitamina K y también cerca de 400 con dabigatran o rivaroxaban y tampoco encuentran problemas de diferencias en cuanto a eficacia y en cuanto a problemas hemorrágicos, etcétera, embólicos de los pacientes con vitamina K o con los nuevos anticoagulantes. Un estudio todavía más reciente ya incluye todavía más pacientes, 3.000 y pico tratados con warfarina y 900 con los nuevos anticoagulantes y tampoco encuentra diferencias significativas en cuanto a la cardioversión eléctrica de eficacia y de seguridad con los nuevos anticoagulantes. ¿Qué ocurre en nuestro medio, hablando en España? Pues en España, en concreto en la Comunidad Valenciana, esta es una publicación en la Revista Española de Cardiología de los compañeros del Clínico de Valencia, en los que por un lado nos muestran que progresivamente van utilizando cada vez más los nuevos anticoagulantes en la cardioversión eléctrica, siendo ya en el 2014 un 35% de cardioversiones con nuevos anticoagulantes y bueno, pues que como complicaciones de estos pacientes no tuvieron ningún fenómeno embólico en aquellos que tomaron nuevos anticoagulantes y tuvieron 3 problemas tromboembólicos en pacientes con antivitamina K, 2 de ellos se documentó un INR bajo. No llegó a alcanzar diferencia estadística porque son muy pocos pacientes. En nuestro hospital, ¿qué ocurre en el Hospital de Alicante? Pues tenemos, estos son los datos analizados del 2013, se hicieron 54 cardioversiones con NACOS y 100 con antivitamina K, con una edad media quizá un poquito inferior de los pacientes con nuevos anticoagulantes. El chatback sí que era mucho mayor en los pacientes con antivitamina K, posiblemente porque ya estuviesen anticoagulantes de forma crónica. El riesgo de sangrado también era algo mayor y no hubo ningún fenómeno embólico en ninguna de las dos tipos de tratamiento. Sí que es cierto que si vemos los sangrados, están incluidos tanto los sangrados mayores como mínimos sangrados, epistasis ligeras, hematurías ligeras, etcétera. Sí que fue mucho mayor los sangrados, tanto mayores como menores en global, en los pacientes con antivitamina K, aunque debido al escaso número de pacientes tampoco alcanzó diferencia significativamente estadística. Sí que es cierto también que lo confirmamos, igual que los compañeros del Clínico de Valencia, que el uso de nuevos anticoagulantes ha ido creciendo de forma progresiva desde el segundo semestre del 2012 y estos son los datos del primer semestre del 2014, que ya estamos en la mitad de pacientes con cardioversión llevan nuevos anticoagulantes. Y bueno, ¿qué ocurre? Ya hemos visto que hay un porcentaje no despreciable de pacientes en los ensayos clínicos y que iban a ser sometidos a cardioversión a los que se le hacía eco transesofágica porque realmente a lo mejor el investigador no estaba muy seguro de la eficacia o no de los nuevos anticoagulantes. Tenemos algunos datos de qué ocurre con los trombos intracavitarios con los nuevos anticoagulantes. Voy a presentarle 2 estudios muy recientes, está publicado este año en el American Journal of Cardiology, y compara un grupo tratado con antivitamina K y otro grupo tratado con nuevos anticoagulantes, en concreto con dabigatran y rivaroxaban, y ven ustedes cómo la presencia de trombos intracavitarios es mayor en los pacientes que toman antivitamina K y aquellos que estaban en puente con heparinas de bajo peso molecular. Es decir, parece ser por lo que dice este estudio estamos hablando de cerca de 600 y pico pacientes, de que la incidencia de trombos intracavitarios bajo tratamiento anticoagulante es menor con los nuevos anticoagulantes. Este es otro estudio que más o menos mira a ver lo mismo, la incidencia de trombos es un estudio italiano multicéntrico en el que a todos los pacientes que se lleva a hacer cardioversión son en este caso 219, se les hace una eco transesofágica y estos estaban todos con nuevos anticoagulantes que solamente encontraron un trombo intracavitario en la aurícula izquierda en 3 pacientes que es el 1.4%, incluso más bajo que el estudio que hemos visto previamente. Hasta ahora estamos todos basados en subestudios de ensayos clínicos hechos para tratar en general a pacientes con fibrilación auricular. Pero bueno, ya disponemos de datos de un ensayo clínico hecho ex profeso para cardioversión con nuevos anticoagulantes que todos ustedes conocen, que es el SBER. En el SBER
se incluían pacientes pues, con fibrilación auricular no valvular mayor de 48 horas. La estrategia podía ser una estrategia precoz que se utilizó en el 58% de pacientes o diferida, eso era elección del investigador. La precoz era que había que hacerle una cardioversión entre el 1 y el 5 días de seleccionar al paciente, y la diferida pues había que hacerla después de 3 semanas o máximo 56 días. Pero la selección de precoz o tardía dependía del investigador. Si optábamos por la estrategia precoz, teníamos que hacer la cardioversión de 1 a 5 días. Estos pacientes eran o bien porque ya estaban recibiendo previamente anticoagulación y estaban bien anticoagulados, o bien porque se les hacía una eco transesofágica, que ocurrió en el 65% de los pacientes. Y en la diferida, pues también se realizó eco transesofágica, aunque en un porcentaje inferior, simplemente en un 10% de los pacientes. Las características de ambos grupos, rivaroxaban y vitamina K, eran muy parecidas, y pues como era de esperar por los subestudios que teníamos, pues no hubo incidencias ni en problemas embólicos ni en problemas hemorrágicos, etcétera, entre el grupo con rivaroxaban y el grupo con antivitamina K. Y lo que sí que se documentó, que era ya una cosa que en los que estábamos haciendo ya cardioversiones con nuevos anticoagulantes ya habíamos visto, es que el tiempo para realizar la cardioversión se disminuía de forma significativa si nosotros utilizamos un nuevo anticoagulante o si utilizamos antivitamina K, porque esas 3 semanas teóricas de anticoagulación correcta con INRs entre 2 y 3 muchas veces no son 3 semanas, sino que a veces se convierten en 4, en 5, en 6 meses, en 7 meses, etc. Eso sí que se documentó claramente con este estudio. Se están haciendo, por supuesto, mucho más estudios, algunos de ellos en marcha, como el EMANATE, como el ENSURE, otros que ya han acabado pero que de momento no han publicado datos, y otro que también mira la incidencia de fenómenos tromboembólicos cerebrales silentes después de la cardioversión utilizando antivitamina K o nuevos anticoagulantes. Y si vamos a lo clásico, que son, ves los metaanálisis, ¿qué nos dicen los metaanálisis con respecto a la cardioversión y el uso de nuevos anticoagulantes? Pues bueno, voy a presentarle 2 metaanálisis, porque prácticamente nos van a decir lo mismo, en los que incluyen pues tanto los 3 estudios de tratamiento con nuevos anticoagulantes en fibrilación auricular como el exprofeso hecho para cardioversión eléctrica, y como ven, pues en cuanto a seguridad, que es el fenómenos tromboembólicos, no hay diferencias, y en cuanto a eficacia, en cuanto a seguridad, sangrados, infarto, mortalidad, tampoco hay diferencias significativas en este metaanálisis. Y si vemos el grupo que se guió por transesofágico o no se guió por transesofágico, tampoco hay diferencias significativas, si bien existe una tendencia a, si vamos a hacer eco transesofágico para utilizar una estrategia precoz, van mejor los nuevos anticoagulantes que los antivitamina K, aunque, insisto, no llega a alcanzar significación. Este es un segundo metaanálisis, también publicado recientemente, y nos dice lo mismo. Aquí subclasifica según la dosis también que tomaban de dabigatran, pero el resultado, como ven, es exactamente el mismo. Entonces, para concluir, yo creo que existe evidencia suficiente para recomendar el uso de los nuevos anticoagulantes en cardioversión en lugar de los antivitamina K en fibrilación auricular no valvular, evidencia en cuanto a eficacia y evidencia en cuanto a seguridad. El uso de los NACO sí que hemos visto que acorta el tiempo a la cardioversión, y sabemos que cuanto antes hagamos la cardioversión, mejores resultados vamos a obtener. Y por último, el problema que tenemos actualmente, que es que no podemos saber si efectivamente el paciente está bien o no está bien anticoagulado, porque no tenemos todavía un análisis, algún dato analítico que nos lo diga, pues hay que asegurarnos de que el paciente ha llevado un adecuado cumplimiento en la toma del fármaco. Y ahí pues les puedo poner el ejemplo del personal mío de enfermería, que prácticamente les hacen un 3er grado a los pacientes antes de la cardioversión para ver si efectivamente se han tomado rigurosamente la medicación o no. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a presentar a un viejo amigo, que no un amigo viejo, el doctor Alfonso Martín Martínez, del Hospital Universitario Severo Ochoa de Madrid, que nos va a hablar sobre el manejo de la fibrilación auricular y profilaxis del ictus cardioembólico en urgencias. Bueno, pues
Lo primero, buenos días. Gracias, Juanjo, por esa precisión sobre la edad. Muy importante, muy importante. Muy importante, sobre lo que compartimos ya estas décadas, lo toma muy en cuenta. Gracias, no por invitarme a mí a hablar, que yo creo que no sé si lo va a agradecer el público, pero sí sobre todo a la sección de arritmias de SEMES por llevar ya 14 años trabajando juntos en lo que, de verdad lo digo, considero que es nuestra casa, que es esta reunión. Entonces, bueno, pues resulta que tengo que hablar de un tema que enlaza, curiosamente, el comité científico acertado, lo que ha dicho el doctor Juan Atiero, lo que ha comentado también Juan Gabriel hace un momentito, un poquito lo que es la profilaxis del ictus cardioembólico en la fase aguda, en los servicios de urgencias. Y lo voy a hacer ilustrando un poquito fundamentalmente en lo que es un estudio, el estudio de Mercheyev, que aunque no están todos los datos ahora disponibles, sí tenemos cosas para pensar. Vamos a ver, hay dos escenarios, ¿no? Lo que ha comentado Juan Gabriel, la cardioversión y el riesgo de tromboembolia, y por otro lado la prevención a largo plazo de la FA. Bueno, vamos a dar una pequeña pincelada de lo que es la urgencia. ¿Por qué me invitan aquí a hablar de fibrilación auricular con gente tan importante en esta sala a la cual no le dejan hablar? Pues primero porque es que es muy frecuente, o sea, es realmente un compañero de viaje. Fijaos un poquito cómo en datos de los países civilizados la prevalencia es muy elevada, pero en nuestro país, que probablemente sea mucho menos civilizado, tenemos una prevalencia altísima. Dice, 3,3% son pocos pacientes. ¿Das cuenta que las últimas estadísticas que tenemos del Ministerio nos dice que más de la mitad de la población española acude al menos una vez al año a los servicios de urgencias? Un cálculo aproximado dice que todos los pacientes con fibrilación auricular acuden al menos una vez al año a un servicio de urgencias hospitalario. Y es una magnífica manera de hacer profilaxis de la tromboembolia. Pero fijaos en esta parte de aquí abajo, en la Comunidad del Foro de Madrid, o Madrid con Z, el 92% de pacientes que ingresan en el área médica ingresan a través del servicio de urgencias. De ahí la importancia de que en el servicio de urgencias se hagan las cosas como tienen que hacerse. Pero la pregunta importante que yo me hago es, ¿pero eso tiene alguna importancia? Muchas. Fijaos, este estudio, el estudio Racine-Meyev, que se hizo en Europa y en España únicamente en servicios de urgencias, dice que la inmensa mayoría de los episodios de reciente diagnóstico son derivados a los servicios de urgencias para plantear el control de ritmo y además para plantear la profilaxis de la tromboembolia. Y como ha dicho José Ramón, es la obligación no del médico de urgencias, ni del médico de cardiología, ni del médico de arritmias, es obligación del médico que sabe y que ve al paciente. Bueno, pues con esto en la cabeza nos planteamos los dos escenarios. Primero, ¿qué hay que hacer ante la cardioversión? Bueno, pues parece que todo está muy claro, ¿no? Si la duración es menor de 48 horas, cardiovertir al paciente, y si es de más de 48 horas, utilizar, bueno, pues alguna de lo que nos ha contado Juan Gabriel, probablemente un transesofágico o bien los anticoagulantes de acción directa. Y eso está muy bien, es muy interesante, pero ¿se hace realmente? Fijaos un poquito en esta diapositiva, que está un poquito cargada, pero creo que es muy interesante. El estudio Racine-Meyev, que se hizo en 10 países, en nuestro país, en España, se hizo únicamente en servicios de urgencias. Y fijaos algo que es muy llamativo. Más que importar el factores de riesgo del paciente para poner heparina y luego anticoagularle, la duración o cuál era el riesgo del paciente, importaba más si era con electricidad, se anticoagula a todo el mundo, que con fármacos. Cuando sabemos todos, y creo que está muy claro, que no depende de la corriente galvánica, sino de los factores de riesgo del paciente y cómo está la orejuela, el riesgo de tromboembolia, con lo cual está claro que hay que focalizar mucho más en los factores de riesgo y la duración del episodio que en el procedimiento que utilizamos para cardiovertir a los pacientes. Creo que es una enseñanza para llevar a casa que es muy útil. No voy a hablar más de la cardioversión, vamos a hablar un poquito del follón de la prevención a largo plazo de la fibrilación auricular y de la tromboembolia. Bueno, pues están ahí escalas de riesgo, ¿no? Aquí muchas sociedades muy importantes recomiendan, pues una, el CHAS-2, ¿no? Entonces es bueno, fue bueno durante mucho tiempo. Otras, incluidas las secciones de arritmias de SEC y SEMES, recomendamos otra. Está muy bien, y eso está probado en muchos sitios. Pero es que a mí lo que me importaba, y una de las razones para hacer el estudio de Mercheyev, es que hablamos muy bien de la prevención de pacientes de muy alto riesgo. Eso creo que está muy claro. A mí me preocupa mucho más la gente que decimos desde la urgencia o desde la consulta que no tiene riesgo de tener un ictus. Chicos, si fijáis, aquí la gente hace un ictus cuando tiene un CHAS de cero. A mí me parece muy importante ver eso. Y además esto no ha sido tampoco, aunque ha sido validado en algunos escenarios clínicos, no en la práctica diaria de la fase aguda, que creo que, como hemos visto en nuestro país, es muy importante a la hora de ver. Con lo cual nos planteamos que si además las guías de práctica clínica recomiendan una serie de cosas y en la vida diaria, y esto no es mi hospital, ni mucho menos, el mío es muchísimo peor, las cosas, la condición de trabajo varían mucho y por eso no se siguen de modo sistemático las recomendaciones de los ensayos clínicos, con lo cual habría que plantearse, ver qué es lo que nos dice la evidencia científica. Pues chicos, evidencia científica es para poner entre comillas, que hay poquitos estudios y además un 30% son de nuestro grupo de trabajo, con lo cual no parece que sepamos mucho sobre el tema. ¿Y qué es lo que dicen otros países muy civilizados? Pues la verdad es que es una cosa tan terrible, la baja
tasa de prescripción de anticoagulación, que lo que decían hace poco Timón de Anas, decía, es que la labor en la fase aguda, ¿qué es? Prescribir o informar. Ya es que es llegar un poquito al nivel más bajo, ¿no?, de la capacitación y de la moral del médico, cuando ya ni siquiera se va a molestar en tratar a sus pacientes y evitar que se mueran de un ictus. Con lo cual nos planteamos un estudio multicéntrico para analizar, primero, cuál es la validez de las escalas de riesgo, la real en nuestro país, que no están validadas, y segundo punto, qué hacen los anticoagulantes, los de acción directa y los clásicos, en una población de la práctica diaria. Con lo cual, promovido por la sección de arritmias y muy en particular con gente que no es de nuestra sección, como el doctor Camargo, hicimos una corte de pacientes, de 1.162 pacientes de servicios de urgencias de 15 de las 17 comunidades autónomas, ¿no? Entonces, les seguimos durante un año, vimos cuáles eran sus factores de riesgo y cómo iban durante el año. Un estudio enormemente complejo, pero que creo que da datos muy interesantes. Bueno, lo primero es que la pérdida de seguimiento fueron del 3%, o sea, comparables a un ensayo clínico. El segundo punto, y esto donde hay que leerlo, es que exactamente las características del paciente eran los mismos que en los registros, como os pongo aquí a la derecha, el estudio Hermes realizado hace unos años, en el cual participaron el 56% de los servicios de urgencias de España, es decir, más de la mitad de los hospitales de España. Son exactamente lo mismo, con lo cual la validez externa del estudio está preservada, porque realmente es una muestra que es significativa, o sea, es significativa de lo que ocurre en la práctica diaria de las urgencias. Entonces, esto tiene mucha enjundia. Esta tabla es muy fea, porque la verdad es que no me llamo ni Dios por el camino de la infografía, pero fijaos un poquito cómo está repitiendo lo que dijo José Ramón hace un ratito. Si nos fijamos en la escala Chas-Basque, el 93,4% tienen un riesgo elevado, mucho más que si hacemos la escala Chas-2. Y además, si excluimos el género, se hace todavía mayor. Y el Hasbred, en principio, como por encima de 3, una cuarta parte de los pacientes, con lo cual diremos tienen mucho riesgo de tromboembolia y no demasiado de hemorragia. Veremos si eso es así, porque las cifras a veces engañan bastante, son como los hombres. Vamos a ver, lo que me importaba a mí, y lo que nos importa a todos, yo creo, ¿no? A puntuaciones muy bajas. Pues como ocurre en los estudios de la literatura, no va a ser distinto, Spain is different, pero no tanto, ¿no? Pues creo que hay episodios de tromboembolia al año en puntuaciones muy bajas, pero no ocurren, en cambio, con la escala Chas-Basque. Más importante todavía, no está bien establecido el papel del género en cuanto a factores de riesgo de tromboembolia. Ha habido mucho debate en la literatura sobre si es suficiente para anticoagular a un paciente, que sí, que no. Ahora Lip dice que bueno, pero que no del todo, que es un factor para modelar. Hay que ser un poquito más serio. Lip puede hacerlo mucho mejor. Excluyendo el género y pasando las mujeres a la puntuación de abajo, no hay ictus. Con lo cual, y además en el análisis multi y univariante, el género no demostró ser un factor independiente de tromboembolia, con lo cual no está justificada su inclusión como factor. No se puede anticoagular a alguien solamente por ser mujer. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es muy claro que, desde luego, hay relevantes diferencias en la capacidad del rule-out de la tromboembolia en la práctica diaria. Y, desde luego, el Chas-Basque da una mucha mejor predicción de esos pacientes sin riesgo. Y también es importante que es que los pacientes de riesgo intermedio hacen ictus. Pocos, pero los hacen. Con lo cual, yo creo que las indicaciones actuales de las guías de consenso entre las EMES y la SEC y las que tiene la Sociedad Europea de Cardiología, de anticoagular de modo preferente a pacientes con una puntuación de 1, están justificadas, porque hay ictus. Pocos, pero los hay. Y un ictus es demasiado ictus, como se decía. Hemorragia. Aquí quería veros. Teníamos pocos episodios de tromboembolia, pero muchos más de hemorragia. Un tercio de ellos mayores. Bueno, pues vemos el Hasbred y si os fijáis, están casi pareados, ¿no? O sea, no predice muy bien realmente el riesgo de hemorragia global ni menor. Sí predice mucho mejor, evidentemente, y de modo significativo y nada más con una hazard ratio francamente relevante, el riesgo de hacer una hemorragia mayor. Pero fijaos un poquito cómo la mayor parte de las hemorragias mayores se encuentran entre puntuación entre 2 y 4. Eso para el día a día, que dependa de un punto, me parece un poquito feo. El factor predictor más potente de hemorragia, ¿qué es? La hemorragia previa, es que es de cajón, pero yo no he visto todavía en ningún estudio que lo pongan así de claro. Y si ponemos una puntuación superior, ya me va a matar Lip cuando lo lea, pero bueno, si no me mata Lip, poner un 2 aquí debajo del Hasbred sí incrementa la capacidad de diferenciar mucho mejor con una puntuación de 3 el riesgo de hemorragia mayor en el futuro. Esto, evidentemente, hay que validarlo en la corte, pero creo que es un punto para llevar a casa que a lo mejor tenemos que primar un poquito más el tema de la hemorragia previa como factor de verdad relevante para que el paciente sangre cuando estamos con anticoagulantes y sin ellos. ¿Y qué se manda?
Pues esto es muy interesante. Fijaos, este es el estudio Hermeseyev y este es el Mercheyev, ¿no? Pues realmente vemos que tenemos una puntuación de riesgo que prácticamente todos los pacientes que vienen a urgencias tienen que salir anticoagulados de los mismos. ¿Y qué es lo que se hace habitualmente? Pues al 80% de los pacientes se les anticoagula, con lo cual un 90% de pacientes sale del servicio de urgencias anticoagulado. Creo que son datos de ensayo clínico y que me viene a estar muy contento, pero fijaos que siempre hay un hueco, un área de mejora, ¿no? Evidentemente, y de modo sistemático, se anticoagula menos a los ancianos y a las mujeres. Y eso es algo que tenemos que cambiar claramente. No hablo de las suegras, hablo de las mujeres. Y en perspectiva, ¿qué ha ocurrido en este siglo en las urgencias de nuestro país? Pues fijaos, desde el año 2000, en el estudio GEFAUL 1 hasta el estudio Mercheyev, hemos pasado de un 39 a casi un 80% de anticoagulación de pacientes elegibles, es decir, de alto riesgo y sin contraindicación. Creo que demuestra que no es que sea nuestra obligación informar o prescribir, sino que hay que prescribir porque es factible en los servicios de urgencias. Y me diríais, bueno, pero es que de verdad la gente anticoagulada luego va bien o va mal. Pues vamos a ver un poquito. La gente se moría en nuestra serie, pues como ocurre en la vida real, no como en los ensayos clínicos que se mueren únicamente de patología cardíaca, se mueren pues, un 40% de patología cardiovascular, pero mucha gente se muere de otras causas. Había un 10% de pacientes con cáncer, 20% de gente con EPOC, o sea, una población normal de pacientes que vemos todos los días, no los selectos de los ensayos clínicos. Bueno, pues primero lo que vemos es que las escalas de riesgo, aparte de predecir embolia, en la población que vemos todos los días, predicen mortalidad, que me parece mucho más importante. Me parece mucho más importante. Cuando estamos anticoagulando a un paciente, sabemos que ese paciente tiene más riesgo de morirse. No solamente tiene un ictus, que creo que es un endpoint mucho más duro. ¿Y qué es lo que pasa con los anticoagulantes? Me encanta esta diapositiva tan fea que tengo. Y es que reducen a la mitad la posibilidad, no de tener un ictus, sino de morirse. La anticoagulación que pautamos en los servicios de urgencia reduce a la mitad la posibilidad de morirse al año. Eso no ha sido publicado ni en los servicios de urgencias y casi no ha sido publicado en la práctica diaria. De hecho, una de las grandes preguntas era si los resultados de los ensayos clínicos se traducen en la vida real. Pues vemos que se traducen. Y vemos, obviamente, que sobre todo por reducción de la enfermedad cardiovascular, pero no únicamente. ¿De acuerdo? Y dices, ¿y qué precio pagamos, Juanjo, por anticoagular tanto? Mirad aquí, como me gusta a mí. Nada. Como cuando voy a los bares y me voy sin pagar, pues lo mismo. No sangran más los pacientes anticoagulados que los que están antiagregados o los que no están anticoagulados, que son los de gente de más riesgo. Con lo cual tenemos algo que está muy claro. La mayor parte de los pacientes tienen alto riesgo de tromboembolia. Los anticoagulantes son efectivos y son seguros. Evidentemente hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que mandamos? Pues aquí vamos al final de la charla y donde empieza el llanto y el rechinar de dientes. Mandamos mucho acenocumarol. Fijaos qué cosa más asombrosa la cantidad de heparina que se prescribe, un fármaco que ni siquiera está aceptado en la ficha técnica para esta indicación. No digo que esté mal, digo que está fatal, vamos. Y luego vemos un poquito que la salida, los anticoagulantes de acción directa, son un porcentaje realmente ridículo. ¿Eso ocurre en los servicios de urgencias? No, eso ocurre exactamente igual que la media nacional. La gente en urgencias prescribe exactamente igual que en los demás servicios del hospital, como no puede ser otra cosa. Y el incremento es muy escaso. Vamos a analizar un poquito, y acabo con estas diapositivas, realmente el perfil de prescripción. La mayor parte de los pacientes tienen perfil de los ensayos clínicos en los cuales se aprobaron los fármacos. Y vemos que se manda a gente con más alto riesgo hemorrágico y, sobre todo, a los pacientes que han tenido una hemorragia previa, con lo cual son los peores pacientes. Y aquella gente que viene con un INR fuera de rango, en muy pocos casos se cambia. Y fijaos un poquito aquí lo que es más importante, esta diapositiva, que es la última. ¿Se modifica el tratamiento? Sobre todo en urgencias, más que luego en la consulta de atención primaria o la consulta de cardiología. Pero fijaos un poquito cómo el cambio de fármaco es una minoría. Generalmente acenocumarol y warfarina. Pero fijaos, es que aunque la complementación de fármacos anticoagulantes de acción directa es la misma que antivitamina K, es muy importante que sin controles la gente los toma igual de bien, el control en un INR en rango no llega en ningún caso al 60% en nuestra población del día a día y es muy sesgada porque son hospitales muy seleccionados y gente muy interesada. Con lo cual hay que concluir dos cosas que son muy claras. Primero, la cardioversión no hay ningún tipo de duda. Fijándonos más en la duración de los factores de riesgo, mucho más que en el procedimiento que utilizamos. La electricidad daba miedo al hombre primitivo, pero no debe dar miedo a los médicos de urgencia ni a los cardiólogos. Segundo punto, que el CHAS-VASc es una mejor arma
para justificar el riesgo de tromboembolia que el CHAS-2. Creo que está muy claro, aunque es obviamente mejorable. El HAS-LED predice hemorragia y predice mortalidad, pero se puede mejorar mucho y facilitar la prescripción si damos más valor a la hemorragia previa. Y que, evidentemente, los anticoagulantes han demostrado en la práctica diaria los mismos beneficios o mayores que en los ensayos clínicos, con lo cual está indicada su prescripción. La acción directa creo que se usa un poco y hay un enorme, un 40% de pacientes también en nuestro estudio, como decía José Ramón, que se beneficiarían, no, que deberían estar con anticoagulación directa por un mal control de INR. ¿Por qué? Porque yo creo que si Antonio, de un modo sistemático, acabo ya, hacemos caso a las guías y que prescribimos a otros pacientes, creo que lo que haremos en el futuro es, en vez de mirar a otro lado, hacer algo mejor con nuestros pacientes, que es mejorar su pronóstico y su calidad de vida. Muchas gracias y... Bueno, pues muy bien. Para acabar el círculo, vamos a hablar de cierre de la orejuela. Para eso tengo el enorme placer de decir, aparte de ser un buen amigo mío, de presentar a Nacho Volado, que, como sabéis, trabaja en el Hospital Universitario de Pamplona. Y a mí me gustaría recalcar aquí una cosa. Si estamos hablando aquí en este momento de cierre de orejuela, los electrofisiólogos, es gracias a este señor que va a hablar ahora. Tiene un valor muy especial porque, como sabéis, ha habido una pelea significativa entre hemodinamistas y electrofisiólogos sobre el cierre de la orejuela. Nosotros, evidentemente, pensamos que, y Nacho, hemos hablado mucho de este tema, somos los electrofisiólogos los que tenemos que hacerlo. Estamos todo el día en la aurícula izquierda. Y la persona que empezó, la persona que ha protorizado los grupos que están haciendo ahora en España es Nacho Volado y, por lo tanto, tiene un valor muy especial y por eso me encanta presentarle. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, agradecer a las secciones su amable invitación para participar en este tema. Estos son mis conflictos de interés. Y, bueno, realmente, ¿cuál es el origen de esta terapia? Realmente, ¿cuál es el fundamento, la lógica que tiene el cierre percutáneo de la orejuela? Pues es algo que han demostrado de alguna manera, de manera involuntaria, los dos de los ponentes que me han precedido, José Ramón y Juan Gabriel, en los que han mostrado bonitas imágenes de trombos dentro de la orejuela de la aurícula izquierda. Y sabemos que uno de los problemas fundamentales en el embolismo, en la fibrilación auricular paroxística no valvular, es el origen, que el 90% de los trombos se originan en la orejuela. Y por eso, pues a este electrofisiólogo, a Michael Leish, en 2001 se le ocurrió la idea de cerrar percutáneamente la orejuela con vistas a disminuir el riesgo de tromboembolismo en este tipo de pacientes con fibrilación auricular no valvular. ¿Cuál fue la experiencia inicial? Diseñó, de hecho, el Platou, que es uno de los primeros que ya no se emplea, uno de los primeros dispositivos de este tipo. La experiencia inicial en este tipo de terapia fue más o menos alrededor de un 90% de éxito en el implante y entre un 5 y un 10% de complicaciones que podríamos considerar mayores. Otros dispositivos surgieron posteriormente, realmente hoy se emplean dos fundamentalmente, el Watchman y el ACP. Esta es una de las experiencias iniciales con Watchman, con 66 pacientes. Es un estudio procedimental en el cual se observa cómo el 93% de los pacientes se les puede ocluir la orejuela de manera eficaz y en un seguimiento de varios años se observó la ausencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos en esta cohorte, ¿no? Pero realmente el ensayo clínico fundamental relacionado con cierre percutáneo de la orejuela es el PROTECT. En este ensayo es un ensayo prospectivo, randomizado, llevado a cabo entre el 2005 y el 2008, que incluía pacientes con fibrilación auricular no valvular, un riesgo tromboembólico superior o igual a 1, y como criterios de exclusión, contraindicación para anticoagulantes orales. Esto es importante en el PROTECT, es un ensayo randomizado que compara el cierre percutáneo de orejuela con la warfarina y, por tanto, uno de los criterios de exclusión en este estudio fue la contraindicación para tomar warfarina. Esto es importante porque realmente estos son muchos de los pacientes que estamos haciendo hoy en día para cerrar la orejuela, son aquellos que tienen una contraindicación para los anticoagulantes orales, es decir, que sería una población formalmente excluida del PROTECT. Pero en cualquier caso,
El estudio es este. Otros criterios de exclusión fueron la presencia, la preexistencia de un trombo en la aurícula izquierda, foramen oval permeable o enfermedad vascular significativa. Los pacientes fueron randomizados en una razón 2-1 a recibir un dispositivo de oclusor de orejuela, el Watchman, o warfarina. Realmente es un estudio de no inferioridad, similar a los que estamos empleando para el uso de los NACOS, con un endpoint primario que era un combinado de accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, mortalidad cardiovascular o inexplicada o cualquier tipo de embolismo, y un endpoint de seguridad que es la combinación de eventos hemorrágicos y complicaciones periprocedimiento. El análisis de este ensayo clínico fue lógicamente de intención de tratar, pero tenía también un análisis importante desde el punto de vista biológico y preespecificado en el diseño del estudio, que era análisis por tratamiento final recibido, y a eso hablaremos posteriormente. El seguimiento medio fue de 18 meses y esta es la población finalmente incluida, un CHADS medio de 2,2. Y en cuanto a complicaciones, en cuanto al endpoint de seguridad, pues podemos ver cómo el grupo de intervención, lógicamente, pues tenía una tasa de embolización del dispositivo que no tenía el grupo control y, sobre todo, un 1,1% de accidente cerebrovascular relacionado con el procedimiento del implante del dispositivo. Estos son datos referentes ya al endpoint, el endpoint primario, en el cual podemos apreciar cómo realmente pues, cumplió criterios de no inferioridad el combinado de accidente cerebrovascular isquémico, muerte no cardiovascular y accidente cerebrovascular hemorrágico, y podemos ver que este endpoint primario se cumplió para no inferioridad, sobre todo relacionado con la muerte cardiovascular y la muerte inexplicada, además de la ausencia, lógicamente, en el seguimiento de accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que había una tasa ligeramente superior de accidentes cerebrovasculares embólicos, sobre todo relacionados con el proceso del implante. Es decir, los pacientes acumulaban un cierto riesgo durante el implante del dispositivo que luego tendía a moderarse a lo largo del seguimiento. Este 1,1% pues son embolias aéreas durante el procedimiento, embolismo en el momento del implante. Y esto también se ve claramente realmente en las curvas de supervivencia en los Kaplan-Meier, ¿no? En los cuales podemos ver cómo el evento primario se cumple, tiene un exceso, el 55% de los eventos primarios en el grupo Watchman, que es la línea verde, suceden en el primer día, en el momento del implante, mientras que el 50% de los eventos de warfarina, del grupo control, se cumplen entre los 45 días y el primer año, es decir, que acumulan un riesgo durante el implante que luego se va moderando y las curvas se van igualando, y de hecho se separan. Esto es lo mismo, al final esto es el endpoint primario también, en el cual se ve un exceso de eventos en el grupo de intervención, y luego las curvas se separan hasta alcanzar criterios de no inferioridad en el seguimiento, y como veremos luego en el seguimiento a 4 años, superioridad respecto a warfarina. No voy a hablar de los subgrupos. Esto es importante en cuanto al análisis terminal. ¿Por qué? Pues porque evidentemente pues ya podéis apreciar como en esta terapia, en esos años en los que había una cierta inexperiencia por parte de algunos operadores, pues realmente esos resultados de complicaciones durante el procedimiento lastraban hasta cierto punto la terapia. ¿Por qué es importante el análisis terminal en el PROTECT? Bueno, pues porque cualquier terapia sometida a operadores o incluso a dispositivos con un cierto grado de inexperiencia viene lastrada por esas complicaciones que pueden ocurrir en el implante. El análisis terminal, ¿por qué es importante? Pues porque nos da una idea, digamos, del efecto biológico de la terapia. Es decir, si en un mundo real yo fuera capaz de ocluir las orejuelas con un dispositivo, me gustaría saber si eso realmente elimina los trombos. Si eso es eso que me están contando de que el 90% de los trombos se originan en la aurícula izquierda, elimina la posibilidad de embolismo en los pacientes con filación auricular no paroxística. Por eso el análisis terminal en este tipo de ensayos clínicos es importante. Y el análisis terminal efectivamente nos dice
que los pacientes el grupo con warfarina no era inferior el grupo con oclusor de orejuela no era inferior al grupo control con warfarina. Y por eso ya en esa época, y estos son ya guías antiguas del 2012, pero los más recientes en fibrilación auricular, recomendaron con una clase 2B y un nivel de evidencia B la oclusión de la orejuela como tratamiento para la fibrilación auricular paroxística no valvular. Esto siguió en cuanto a registros, y el registro CAP es importante porque es un registro que siguió incluyendo nuevos centros implantadores al PROTECT, y en él se ve realmente que el tiempo de procedimiento va disminuyendo respecto a la cohorte inicial o tardía del PROTECT, y al CAP el tiempo de procedimiento va disminuyendo, el tiempo de implante también va disminuyendo, la tasa de discontinuación de anticoagulantes alcanza el 95% en el CAP, es decir, a los 45 días los pacientes cumplían los criterios de suspensión para la anticoagulación, y lo mismo pasaba con los efectos adversos de seguridad, que eran mucho menores a medida que se ganaba experiencia en el implante de este dispositivo. Esto es muy similar, y realmente esto sí que es importante, que es el seguimiento a 4 años de esta cohorte, de la cohorte PROTECT, en la cual se observa como el endpoint de eficacia primaria, es decir, el combinado de accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos y muerte, es superior en el grupo de warfarina, es decir, se comportan peor. Ya no está cumpliendo criterios de no inferioridad, sino que está cumpliendo criterios de superioridad. El dispositivo oclusor de orejuela es superior a la warfarina en cuanto a eventos primarios, no solo al endpoint primario preespecificado, sino también a toda causa de mortalidad. Es decir, los pacientes se mueren menos cuando les ocluimos la orejuela con un dispositivo respecto a cuando reciben warfarina. El ASAP es un registro de vida real similar, solo que obvia en este caso los 45 primeros días de anticoagulación que reciben los pacientes con Watchman, y esto es importante para valorar cómo se comportarían los pacientes que estamos haciendo ahora, sobre todo que son los pacientes que tienen contraindicación para anticoagulación oral. El protocolo del PROTECT incluía 45 días de anticoagulación y excluía formalmente a los pacientes con sangrado, porque no eran capaces de recibir warfarina. Entonces, este registro lo que hace es evaluar la eficacia del Watchman sin recibir los primeros 45 días de warfarina. Y se ve pues una reducción entre el 67 y el 77% respecto a la tasa esperada de accidente cerebrovascular que observaríamos en esa población de acuerdo con registros históricos. Todo este es el programa clínico de uno de estos dispositivos, y hace prácticamente 3 semanas se aprobó por la FDA este dispositivo con estas indicaciones, que realmente son unas indicaciones, si las evalúan, son unas indicaciones muy laxas, y realmente incluye la preferencia del paciente por no recibir fármacos anticoagulantes, con lo cual esto yo creo que también es un espaldarazo importante para esta población. El Amplatzer es un dispositivo diferente desde el punto de vista técnico, no hay datos randomizados, pero sí abundante información acerca de registros y estudios observacionales, y realmente se podía comportar de manera similar, aunque no está aprobado, al Watchman. ¿Cuál es la experiencia europea? Pues la tienen aquí. Realmente pues está publicado en el Europace. El 29% de los operadores son electrofisiólogos, 37% intervencionistas, en muchos casos se unen para hacer este tipo de procedimientos, y la indicación fundamental hoy en día es la contraindicación para tomar algún tipo de anticoagulantes orales. Este es un trabajo, esta es parte de nuestra serie, va a ser publicada en unos pocos días, en la cual lo que hacemos es combinar el tratamiento de ablación de fibrilación auricular, que es evidentemente un tratamiento básicamente sintomático, con cierre percutáneo de la orejuela. Es un enfoque atractivo en el sentido de que curamos los síntomas y evitamos el riesgo tromboembólico. Y bueno, lo que vemos es que el 97% de estos 35 pacientes, estos son pacientes híbridos, es decir, no incluimos aquí a los pacientes a los que les cerramos la orejuela aisladamente. El 97% hubo éxito, y la tasa de accidente cerebrovascular isquémico esperado en esta población respecto a su escala CHATS, que era
de 2,01 fue de 4,5 y la observada fue de 2,6, es decir, una reducción de aproximadamente el 40% en el riesgo de embolia. Esta es una imagen de uno de los dispositivos. Aquí esto realmente pues, ha sido recogido por la ERA como un tratamiento que en ciertas condiciones podría ser asociado a la fibrilación auricular, a la ablación de fibrilación auricular, un tratamiento con una interesante sinergia, vamos a decirlo así, la ablación de fibrilación auricular como tratamiento sintomático y el cierre percutáneo de orejuela con. Yo, para acabar, en cuanto a las conclusiones, pues realmente que el dispositivo hoy en día más testado demuestra no ser inferior a la warfarina, que realmente la tasa de complicaciones disminuye significativamente con la experiencia en el implante a lo largo de estos años en diferentes centros y con dispositivos superiores desde el punto de vista técnico, que el efecto terminal, el análisis terminal indica que el cierre percutáneo de la orejuela es un tratamiento biológicamente plausible para prevenir el tromboembolismo en pacientes con fibrilación auricular no paroxística y que hay otros dispositivos que deben de ser testados. ¿En qué pacientes deberíamos de emplearlo? Pues realmente estamos empleándolo ahora en pacientes con contraindicación anticoagulación oral, pero yo creo que no debemos ceñirnos en esos límites y que realmente es una terapia que tiene mucho futuro, por ejemplo, accidentes de repetición pese anticoagulantes orales, preferencia del paciente, pacientes añosos con Hasbled alto, periablación de fibrilación auricular, alternativa estándar incluso a la anticoagulación oral en algunos casos, y Hasbled alto, como hemos comentado. Respecto a qué hacer con... bueno, pues realmente estamos en una reunión de arritmias, pues bueno, yo siempre suelo comentar que realmente el requisito fundamental en el PROTECT fue la experiencia en punción transeptal. De hecho, muchos de los problemas vinieron por operadores que no tenían experiencia en punción transeptal y, por tanto, pues que las unidades de arritmias pueden tener experiencia suficiente para realizar este procedimiento de manera aislada o combinada con los colegas hemodinamistas. Más de los 40% de los procedimientos se realizan hoy en unidades de arritmias y realmente, pues lo que comentaba también Juanjo, pues la patología y el territorio de alguna manera pues es conocido por los colegas que estáis todos aquí y ya hay artículos al respecto en cuanto a la combinación atractiva del aislamiento de venas pulmonares y el cierre percutáneo de orejuela. Muchas gracias. Bien, va a dar tiempo de hacer alguna pregunta por parte del público. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si no, yo creo que haremos un poco las closing remarks, repasar un poco lo que hemos visto. La primera comunicación ha revisado un poco la situación actual de la anticoagulación en España. Yo creo que lo más preocupante es un poco lo ha comentado el doctor Juan Atey, pacientes que hoy en día han tenido ya incluso un ictus, que tengan un porcentaje tan bajo de anticoagulación oral en este país. El doctor Juan Gabriel ha revisado el tema de la cardioversión eléctrica con los nuevos anticoagulantes orales y yo creo que en ese sentido sí que me gustaría que hicieras algún comentario, si te parece que dentro de los nuevos anticoagulantes orales, sobre todo con los datos del RELAI, que un poco eran los que en ese sentido más flojo parecía, porque el porcentaje de pacientes con el porcentaje de los que se hizo eco transesofágico, que era solamente un 25%, tenían aparentemente más trombos en la orejuela que no pas los del síndrome. Si te parece que hay algún punto en ese estudio que lo hiciera más flojo como recomendación de nuevo anticoagulante oral respecto a los otros. Juan Gabriel, si quieres decir algún comentario. Pásate para acá o contesta aquí directamente si quieres. Bueno, efectivamente, de todas formas, ten en cuenta también que el uso del eco transesofágico en ese subestudio también era una cosa totalmente arbitraria por parte del investigador que iba a realizar la cardioversión. Entonces, es hacer demasiadas suposiciones sobre el subestudio. En todos los... Fuera de los ensayos clínicos, todos los estudios que han probado con los nuevos anticoagulantes, evidentemente de forma no randomizada, los resultados siempre han sido los mismos. Y como ya has visto en los dos trabajos que he presentado que hacen eco transesofágico antes de la cardioversión, la incidencia de trombos es menor con todos los nuevos, bueno, con Rivaroxaban
y con Adigatran, que son los que se han hecho, que incluso con warfarina. O sea, que podemos asumir que realmente hoy en día con cualquier nuevo anticoagulante es tan eficaz como... Yo pienso personalmente que sí, y de hecho nuestra unidad actualmente se está haciendo con cualquiera de nuestros anticoagulantes. Y además es mucho más cómodo, obviamente, de manejo. Sí, nosotros tenemos un protocolo con el servicio de urgencia de nuestro hospital, que es FA diagnosticada, que es subsidiaria de cardioversión, inician ellos mismos la anticoagulación con un NACO, nos la mandan, ya se le da una fecha para la cardioversión, en ese intervalo se le hace una evaluación con eco y tal, pero a los 21 días sabes que va a llevar la cardioversión hecha. Perfecto. Alfonso nos ha enseñado pues un poco que desde los servicios de urgencias se tendría que hacer el inicio de la anticoagulación. Hoy en día la anticoagulación no requiere ninguna complejidad específica para empezarla, y yo no solamente apuntaría desde los servicios, creo que desde los centros de atención primaria es donde se debería empezar la anticoagulación. Ha mostrado datos del Emerge-IF que muestra claramente que pacientes... que hay un beneficio incluso en mortalidad en pacientes que están anticoagulados, y que además la hemorragia no pesa tanto en este tipo de pacientes, sino que el beneficio fundamentalmente es la prevención del ictus. Y finalmente, pues el doctor Nacho García Bolao pues nos ha puesto un poco sobre la mesa otras opciones en pacientes que no pueden llevar anticoagulación. Yo creo que todavía no podemos expandir estas indicaciones a cualquier paciente, básicamente por el tema precios, pero sí que yo creo que sí que en realidad en pacientes donde no hay más opción, en los que no se puede dar anticoagulación y que tienen riesgo alto de embolia, pues es una opción que los electrofisiólogos teníamos que liderar. Sí, yo quería hacer una puntualización. No es el tema precios, en este caso en concreto. O volumen. Sí, yo creo que no es importante. Justamente es muy costo efectivo el cirio de la orejuela, muy costo efectivo, porque sobre todo si lo comparas con el precio de los nuevos anticoagulantes. Es decir, no es el coste, porque ten en cuenta que yo no sé exactamente, no sé si hablar de dinero aquí es muy correcto, pero vamos, debe costar así como 5.000 euros o una cosa así. No, menos. Bueno, y el tratamiento con los anticoagulantes es caro, ¿no? Es decir, que sí es muy costo efectivo, esto sí que se ha demostrado. Por eso, precisamente, la expansión que existe en Alemania, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pues... Pues nada, damos por finalizada la sesión.